felt your goodness on the mountain, and I saw your love down in the valley, and your grace, it still surrounds me. God, you've been good to me. Yes, you've been good to me. And my soul sings. My soul, it sings with all my heart. I love you, Lord. You're my personal. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel y esto es Destino Profético, y espero que la palabra del día de hoy llegue a calar profundamente en tu corazón. El sistema de este mundo es claro que está en rompimiento, está cayendo, se está quebrando. Lo puedes ver en las noticias que dan todos los días. No solo hablo por un tema de pandemia, sino que alrededor del mundo están sucediendo una serie de cosas que claramente nos pueden dar a nosotros las señales de que este mundo y el sistema que lo conforma claramente se está derrumbando, se está quebrando. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros como hijos de Dios? Un día me ponía a pensar mucho sobre esto, y principalmente pensaba mucho en mi hija de 4 años, y ver qué podíamos hacer nosotros, porque número uno, tenemos que saber que lo que nosotros formamos en nuestros hijos primeramente es en nuestros hogares, y segundo, pues lo que nosotros hacemos en la iglesia, eso también los va a ellos construyendo como hijos de Dios, les va formando una identidad. Pero ¿qué pasa ahorita que no estamos congregándonos, ahorita que no estamos yendo a la iglesia? Y Dios me ponía este pensamiento en mi corazón, eso es lo que pienso, y Él me llevaba a una palabra en el libro de Jueces, y la palabra de hoy se llama encuentros generacionales, porque algo que Dios ministraba poderosamente a mi corazón y a la vida de mi esposa era que tenemos que ser personas, ya sea que seas el abuelo, la abuela, el hermano mayor, el papá o la mamá. Tenemos que ser personas que podamos generar en nuestra generación, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros hermanos, encuentros generacionales. Y una de las cosas que entonces Dios empezó a poner en nuestro corazón ahora que estamos en casa y que no podemos ir a la iglesia, claramente por la situación sanitaria que hay, una de las cosas que ponía Dios en nuestro corazón entonces, además de lo que tratamos siempre nosotros de estar inculcando a ella, es también de poder hacerle escuelitos dominicales los domingos. Y quiero invitarte también para que tú lo hagas, para que tú saques un tiempo, tal vez los domingos, y tú puedas ser ese maestro que tu hijo, tu hija, que tu hermano o tu nieto o tu nieta están necesitando. Los adoradores no se forman en las iglesias, los verdaderos adoradores se forman en casa, se forman en nuestro hogar. Muchas veces estamos deseando que nuestros hijos o que la gente llegue a la iglesia, deseando que por lo que está pasando en la iglesia, y que eso puede pasar, claro está, desborde una adoración aún mayor, pero realmente la adoración y todo eso sucede es en nuestras casas, es a través de lo que hacemos. Ahora, hay algo que tiene que quedarnos en nuestro corazón, es que no podemos imponerle a Dios a nuestros hijos. Dios nos impone, ¿verdad? Una relación con Dios no se puede imponer, es algo que se desarrolla, y ese desarrollo se da a través de cómo nosotros como padres o como abuelos o como hermanos podamos dar ese testimonio, ese ejemplo, así como nosotros podemos también demostrarle a ellos esa sed y ese amor y esa necesidad que nosotros tenemos con respecto a la persona de Jesús. Y sin duda creo que estos son tiempos donde nosotros
tenemos la gran responsabilidad, pero la suma responsabilidad de poder marcar en ellos encuentros, que nuestros hijos, que nuestra generación pueda tener encuentros con Dios, puedan tener experiencias con el Espíritu Santo. Y también te quiero invitar para que en medio de este tiempo puedan entre semana, tú y tu familia puedan sacar tiempos de adoración. Y si hay alguien que sabe tocar algún instrumento, sería genial para que puedan tener un tiempo en familia. Es necesario que lo hagamos. Todas estas cosas van a marcar a nuestras generaciones. Y esa tarea es tuya y es mía. Y me encontraba este pasaje en Segunda de Jueces, versículo 10. Y quiero leértelo en este momento. En la Nueva Traducción Viviente dice: después que murieron todos los de esa generación. ¿Cuál generación me está hablando esta? Es la generación que Dios había sacado de Egipto, que habían estado 40 años en el desierto, que habían podido ver los milagros, los prodigios que Dios había hecho. Me está hablando de esta generación que vio cómo tuvo la columna de fuego en la noche, la nube en el día para protegerlos del sol. Me está hablando de esa generación que Dios envió maná, que cuando se cansaron del maná, entonces Dios envió carne. Está hablando de esa generación que vio cómo de una roca brotó agua. Está hablando de esa generación que vio cómo el mar se abrió 2 veces con Moisés y después con Josué. Me está hablando de esa generación que aún vio cómo caminaron sobre el muro de Jericó y el muro se derribó. Me está hablando de esa generación. Entonces, esta no era cualquier generación. Esta era una generación que había vivido experiencias, encuentros con Dios. Como posiblemente tú y yo, que ya estamos, pues se podría decir que maduros en la fe, que tenemos tantos años de estar sirviendo al Señor, pero que hemos tenido encuentros con Dios. Que a lo largo de todos estos años, a lo largo de toda esta relación que hemos tenido con nuestro amado Jesús, Dios nos ha permitido poder ver milagros, nos ha permitido ver su obra realizándose en nosotros, nos ha podido permitir ver cómo nuestros ojos pueden ver maravillas que Él ha desarrollado en nosotros, cómo Él ha venido y ha transformado cosas en nosotros, en nuestra familia, en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Entonces esas cosas son encuentros que marcan nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón es marcado, es imposible decir que vamos a volver atrás, porque entendemos el amor de Dios, entendemos de dónde Él nos rescató, entendemos quién es Él para nosotros y sobre todo nos damos cuenta que no podemos ya caminar sin Él. Y esta generación que nos habla en este versículo es esa generación, es la generación que Dios había librado de 400 años de esclavitud. No era cualquier generación, fue una generación que experimentó el poder de Dios, tal como tú y yo hemos podido experimentar el poder de Dios. Y te sigo leyendo, dice: y creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Y esto me llamó poderosamente la atención, porque la generación después de esta que se levantó, posiblemente había escuchado que Dios había hecho, pero la palabra me dice que no se recordaban esos actos poderosos que Dios había hecho. Y yo he comprendido algo. Una cosa es que tú creas en Dios y otra cosa es que tú te relaciones con Dios. Son cosas muy diferentes. Yo puedo creer en Dios, pero tal vez no lo puedo conocer. Y yo quiero decirte algo: Dios no solo quiere que tu generación o tú crean en Él, Dios se quiere dar a conocer. En veces se nos es difícil hablar de ciertas cualidades de Dios y es porque no las conocemos, pero Dios se quiere dar a conocer. Dios se quiere dar a conocer a tus hijos, Dios se quiere dar a conocer a tu vida como un Dios proveedor, como un Dios sanador, como un Dios que restaura, como un Dios que todo lo puede, como un Dios amoroso. Pero esta generación que me habla en este versículo 10 del capítulo 2 de Jueces, no sabían nada de eso. Y no sé si te ha pasado, pero yo siempre trato de comentarle ciertos testimonios, ciertas cosas a mi hija que Dios ha hecho por mí, como lo hacemos como cualquier otra persona. El punto es que esto tal vez no asegure que mi hija vaya a tener encuentros con Dios. Lo que lo va a marcar es otra cosa. Y esta generación había escuchado de lo que Dios había hecho, pero no había tenido un encuentro como tal.
Y sabes, algo que Dios no desea es que nuestra generación se pierda. Dios no quiere que tus hijos se pierdan, ni tus nietos o tus hermanos se pierdan. No es el deseo de Dios, sino más bien el deseo de Dios es lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué no estaba hablando en ese momento de un núcleo familiar simplemente, de Josué, de su esposa, sus hijos. No, Josué estaba hablando de algo generacional, de algo generacional. Josué no se estaba refiriendo a un momento, sino a algo que se iba a expandir, algo que se iba a tirar hacia adelante, a generación de generación. Y nosotros tenemos que ser padres de familia, abuelos o abuelas o hermanos. Tenemos que ser hijos de Dios, tenemos que ser personas que podamos extender esos encuentros que hemos tenido nosotros con Dios hacia nuestros hijos, para que ellos puedan tener esa vivencia y esa experiencia, y no que crezcan tan simplemente con lo que nosotros les hemos podido comentar, sino que ellos también, sus corazones, puedan ser marcados por la presencia de Dios, por el amor de Dios. Entonces es aquí donde se va a producir una nueva generación. Y lo que a ti te costó poder entender en muchos conceptos y características de quién es Dios, a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos no les va a costar. Será una generación aún más entendida. Y creo que esto es una de las cosas que más anhela mi corazón, y por supuesto que sé que el tuyo también. Porque posiblemente tú puedas tener un testimonio muy similar al mío. Y es de que estuviste en ciertas cosas que no le agradan a Dios. Trataste de llenar tu vida con muchas cosas que no llenaron tu corazón. Y llegó un momento y Dios irrumpió en tu vida. Tuviste encuentros, hubo una transformación. Y me imagino que tú no quieres que tus generaciones pasen por lo mismo. Tengan que pasar por ese sufrimiento, por ese camino donde buscábamos qué era la respuesta, qué era lo que necesitábamos. Pero yo creo que la palabra de hoy, lo que Dios te quiere transmitir a través de esto, es que tienes que generar encuentros generacionales para tu generación. Es necesario, es en tu hogar, es con tu familia, es a través de lo que tú haces, es a través de tu testimonio, es a través de tus actos. Eso va a marcar tu familia, eso va a marcar a tus hijos. Yo deseo que mi hija sea marcada por el Espíritu Santo. Yo deseo que mi hija sea una niña que desde ya su edad pueda experimentar el poder del Espíritu Santo. Y yo sé que eso es lo que tú también anhelas. Pero entonces tenemos que ir más allá de simplemente estarles hablando y ir a lo que son los hechos. Para que yo y mi casa podamos servir a Jehová. Para que yo y mi casa podamos ser un hogar en la cual nuestras generaciones van a crecer marcadas por el poder de la presencia de Dios. Estamos en tiempos donde el mundo, como te lo decía al inicio, el sistema de este mundo se está quebrando, se está derrumbando, se está cayendo en boronas. Y donde cada día más en nuestros países, donde quiera que tú me estés escuchando, se van a estar aceptando cosas que en realidad en el cielo no son aprobadas. Tú tienes que saber esto. Corrientes, filosofías, ideologías van a venir con mucho más fuerzas. Ya no te van a venir a atacar a ti. Tienes que darte cuenta. El enemigo ya no está interesado en nosotros, está interesado en tu generación. Recuerda, Dios es un Dios de familias. Dios estableció la familia como tal. Y uno de los propósitos que el enemigo ha querido desde el principio es destruir esta constitución llamada familia. Por eso es que Él se muestra como un padre para nosotros y nosotros como un hijo para Él. Entonces, tenemos que ser personas entendidas en el tiempo que estamos viviendo y empezar a generar cambios, empezar a generar transformación para que nuestras generaciones empiecen a tener encuentros con Dios, para que no pase lo que pasó con esta generación. La generación que vivió Egipto pensó que podía seguir viviendo de eso. Tú puedes vivir
de lo que Dios ha hecho por ti. Tú puedes vivir y alimentarte una y otra vez de esos encuentros, de esas formas en las que Dios se ha aparecido en tu vida, de formas tan maravillosas que han marcado tu corazón. Pero tu generación tiene que provocar, escucha bien esta palabra, tienen que provocar, tu generación tiene que provocar, tiene que ser una generación que provoque nuevos encuentros, nuevas experiencias, que generen esto. Pero para que esto pase, nosotros tenemos que ser también provocadores para que en ellos se genere esto. ¿Sabes? Cuando Dios me hablaba de esto, me confrontó y me puse a hacer una lista con respecto sobre las cosas que hago dentro de mi hogar. ¿Qué puedo mejorar y qué no? Porque siempre van a haber cosas que mejorar. Siempre. Pero hoy te quiero hacer esta pregunta. Dime, ¿de qué serviría? ¿De qué serviría que tú sirvieras a Dios 10 años y ver cómo tu hijo se pierde? Sería doloroso. Cuando pienso en esto, sabes, yo no quisiera pasar por esto. Pero para que yo no pase por esto, tengo que ser alguien que pueda provocar en mi hija que ella conozca a Dios. No que solo crea, sino que lo conozca. Y que el Espíritu Santo se le vaya revelando. El hecho que ellos sean niños, que sean adolescentes o jóvenes, no quiere decir que ellos puedan tener esta clase de experiencias. Estos son tiempos que creo fielmente que la palabra que está escrita en Joel, donde dice, y en aquellos tiempos se derramará el Espíritu. Yo creo que estos tiempos son estos. Creo que son estos tiempos donde nuestros hijos, donde nuestros jóvenes, donde nuestros niños podrán tener visiones, podrán tener sueños de parte de Dios. Pero los encargados somos nosotros de venir y provocar eso, para que no se pierda esta generación que Dios está levantando. Para que no se pierdan estos jóvenes que Dios está levantando. A esta niñez que Dios quiere levantar y quiere usar poderosamente. Depende de nosotros. Yo me imagino que la generación que salió de Egipto posiblemente le hablaba a la generación que estaba creciendo. Pero lamentablemente no se preocuparon para que esas obras, para que esos milagros, para que esas manifestaciones de Dios siguieran ocurriendo. Porque lamentablemente en ese momento el pueblo tomó un camino que no era el correcto. Y la palabra de Dios es magnífica para mí porque me enseña qué camino debo tomar, qué ejemplo no debo de seguir. Es un libro muy completo. Y Dios a través de este pasaje nos está hablando nos está diciendo lo que debemos hacer para que nuestra generación no sea como esta generación. Hoy yo quiero terminar con esto y simplemente te quiero preguntar, yo sé cuál es la generación que tú quieres. No te voy a preguntar cuál es, porque sé cuál es. Yo sé que tú deseas ver a tu hijo sirviendo a Dios, entregado a Dios. Más allá de estar sirviendo a Dios en una iglesia, es que él tenga una relación con Dios y pueda ser un chico que pueda estar siendo impactado por la presencia y el poder del amor de Dios. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿qué estás dispuesto a hacer? Ahora que estamos en casita, que pasamos todos los días ahí, que tenemos que cuidarnos, entonces aprovecha este tiempo. Aprovecha este tiempo, une a tu familia. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. De hecho, eso te hace más grande en el reino de los cielos. Pero provoca experiencias. Ten tiempos de oración, ten tiempos de oración, de adoración. Provoca experiencias. Lee la palabra. Improvisa, sé creativo.
Ahora que no se puede ir a la iglesia, bueno, pues sé creativo, pídele a Dios esa revelación, Dios te la va a dar, pero que podamos dar a conocer a Dios. Eso es lo más importante, que podamos dar a conocer esa persona de Jesús a nuestros hijos. Ese Jesús que es amor, ese Jesús que vino y murió en una cruz para darnos vida y vida en abundancia. Simplemente te repito una vez más, una relación con Dios no se impone, se desarrolla, pero se desarrolla a través de las cosas buenas y positivas que nosotros podamos hacer. Yo espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida y que de verdad vaya a ser rema y que provoque que tus generaciones sean marcadas. Que Dios te bendiga.